El ministro de la Defensa es el general Pedro Sánchez. Ministro, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Jorge, muy buenos días y muy buenos días también a Juan y a Diana y a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Gracias, ministro. No puedo otra cosa que comenzar preguntándole por los 5 policías secuestrados en norte de Santander, en esa zona que sigue siendo muy complicada en materia humanitaria y de orden público. ¿Qué saben ustedes de la suerte de los 5 policías y si ya se confirmó quién los secuestró? Sabemos que este hecho lamentable que debemos repudiar todos los colombianos, que es el secuestro de 5 uniformados, sabemos que nuestros 5 uniformados están con vida. Estamos haciendo todas las acciones humanitarias para que regresen muy pronto y el grupo que estaría detrás de esto sería el cártel del narcotráfico del ELN, en una modalidad que demuestra debilidad. En esa zona del país, como usted bien lo expresa, es bien compleja, por ello hemos desplegado mayores capacidades, alrededor de 11.000 uniformados tenemos, y se revisó el plan el 30 de diciembre y se dispusieron otras acciones, que era brindar todas las capacidades para que nuestros uniformados estuvieran seguros. Ellos se encontraban regresando de su turno de fin de año, iban de civil, estaban prácticamente por fuera de las actividades de servicio policial activo, es decir, estaban de descanso, pero en el bus que iban, llegaron unas motos y los pararon, hicieron la revisión, los criminales que iban a bordo y lamentablemente los secuestraron. Con ello ya son 14 los uniformados secuestrados. Tenemos 9 más, 2 de la policía y 7 del ejército secuestrados desde el año pasado, algunos desde julio. Estamos interactuando permanentemente con organismos internacionales, humanitarios, para que los liberen y con las familias para que estén tranquilas y sepan que no están solas, que es una tragedia, sí, pero que van a regresar vivos también. Ministro, si le entiendo bien, hay 23 miembros de la fuerza pública secuestrados con estos de ayer, con los 5 de ayer. ¿Y no, todos los tiene el ELN o cómo es? Corregiría el número. Con esto serían 14, de los cuales serían 7 por parte del cartel del ELN y 7 por el cartel del narcotráfico de alias Mordisco. Y prácticamente todos han sido secuestrados mientras estaban de permiso, mientras viajaban a visitar a sus familias, no por otra razón. Ministro, hablando con líderes del Catatumbo, nos manifestaban su preocupación porque si bien había tropas uniformados del ejército en la zona, la sensación que ellos tienen es que hay una parálisis de las tropas para no afectar los diálogos que se avanzan con la mesa de las disidencias de alias Calarcá. ¿Cuál es la verdadera situación de estas tropas en el Catatumbo? ¿Están respondiendo militarmente a todas estas agresiones que se vienen presentando en norte de Santander? Sí, la realidad es que nosotros tenemos allá previsto una ofensiva supremamente importante. Focalizamos 2 áreas con el presidente de la República. Una es el Catatumbo y otra el Cauca. Y eso en ningún momento tiene que ser interferido por las mesas que se están adelantando con ese cartel de narcotráfico de alias Calarcá. Todo lo contrario, debe mostrarse una mayor vigorización del empleo de la fuerza pública. El año pasado se neutralizaron alrededor de 400 integrantes de estos 2 grupos criminales que delinquen allá en el Catatumbo, del ELN y del cartel de alias Calarcá. Sin embargo, hubo una limitación que tuvimos, recordarán en Palmeras y otro es Filogringo allá en el Catatumbo, donde hubo una confrontación entre esos 2 grupos y nosotros teníamos desplegado unas unidades muy cerca, pero moverse allá requirió un planeamiento un poco diferente y una articulación de capacidades diferente en el sentido de dotar con mayores capacidades antidrones a nuestros uniformados para que pudieran tener mayor libertad de acción y maniobra. Así bien es cierto, hemos neutralizado alrededor del 96% de los ataques o los intentos de ataques con drones, pues ese 4% se representa en que nos asesinen a un militar o a un policía. Por ello ya las capacidades que llegaron de antidrones pues ya nos permite esa. Esperamos que se tenga una contundencia
muy fuerte. Aquí el mensaje para toda la fuerza pública y para el país es: aquí no hay ningún cese al fuego, aquí lo único que hay es la orden constitucional de emplear toda la fuerza, pero sin lugar a dudas, toda la fuerza legítima del Estado para desmantelar y llevar a su mínima expresión estos carteles del narcotráfico. Obviamente acompañado de un programa de gobierno que se tiene, que es el Pacto por el Catatumbo, para reemplazar las economías ilegales por legales. Claro, ministro, pero sobre el tema del Catatumbo, la situación hoy es dramática. La gente no puede salir de sus municipios para los cascos urbanos más grandes porque ya no hay gasolina. La gente tiene miedo de salir de sus casas. La gente no puede ir a un centro médico para atenderse. Las escuelas, por ejemplo, no saben cómo van a recibir a los maestros que no viven en esa región, sino que vienen de otras zonas más pobladas de norte de Santander para atender a esas comunidades rurales. Lo que pasa hoy en el Catatumbo es de absoluto miedo por parte de las personas que no se atreven a salir. Digamos, es como si en este momento hubiese todavía paro armado en el Catatumbo. Allá toca pedir permiso para sacar una yuca de un cultivo. Entonces uno se pregunta, el plan Catatumbo, ¿en qué está y qué está pasando en este momento? Porque la gente no ha podido recobrar la tranquilidad después de que se anunció ese paro del ELN que era contra Donald Trump y que el gobierno dice, mire, estamos tratando de retomar, pero ¿por qué no se logra darle tranquilidad a la gente en el Catatumbo? Hay mucha gente que tiene problemas de seguridad alimentaria, problemas de salud mental. A la gente le da pánico espinosa salir a la calle en los pueblos como Pacheli y Tibú y escuchar el zumbido de unos drones que no saben quién los va a controlar, quién los va a proteger. Es dramático, ministro. Es dramático como usted lo está mostrando, ¿no? Pero no como es la realidad. Usted está diciendo que todo el Catatumbo, que está todo bloqueado, y no es así. Allá la zona que nosotros priorizamos son 19 municipios y no los 19 municipios está funcionando como dice usted, con ese medio, ese caos. Hay zonas, hay focos que no desconocemos que hay esa amenaza, por ejemplo, Filogringo, Palmeras, pero en otras regiones se vive y se transita normal, y la actividad está normal, en el Tarra, en la Gabarra, en Ocaña, en el Carmen, en Concepción. Entonces no es así como dice, como lo manifiesta usted, pero tampoco puedo negar que hay sitios en los cuales sí se siente esa zozobra que lleva no un mes, una zozobra que lleva décadas, porque estos grupos criminales han interactuado, han intentado allá afectar la inversión, que es la principal amenaza que tienen estos criminales, es cambiarles las economías. Allá, si usted, por ejemplo, puede llegar a Tibú sin problema vía aérea, y eso se activó el año pasado, y ese dinamismo se está avanzando. Claro que persisten amenazas, pero no podemos decir que todo el Catatumbo está bloqueado, porque no es así. Está avanzando, se está recuperando. Lo he mencionado que alrededor de un 70% ha recobrado a las condiciones anteriores que antes tenía. Y cuando digo antes tenía, no puedo decir que es igual a como está viviendo Paipa, no, a como las condiciones particulares que tenía ya. Obviamente hay desafíos y por eso es el foco principal que estamos avanzando nosotros con toda la contundencia en esa región. Ministro, yo le pediría entonces que puntualicemos en qué municipios se están dando estos retenes del ELN y de las disidencias de las FARC, porque como periodistas acá de las denuncias de la población es lo que relata Fraile, pero usted está diciendo que eso no es cierto, que son puntos específicos del Catatumbo donde no se puede dar el tránsito libre de los ciudadanos. Entonces le pediría, por favor, si nos puede decir cuáles son esos puntos específicos donde sí hay retenes del ELN y donde se vive esa situación de zozobra que, según le entiendo, es excepcional y no es lo que está pasando en el Gran Catatumbo, según sus palabras. Los principales sitios donde hay una confrontación muy fuerte entre estos dos grupos, que esta confrontación en diciembre la comenzó el 33 de alias Calarcá contra el cartel del ELN como venganza y por el control del narcotráfico, es principalmente en el área de Palmeras, en el área de Filogringo. Filogringo pertenece al municipio del Tarra, pero no podemos decir que es toda la región. Hay otra zona que es cerca hacia Convención, principalmente en zonas urbanas, en zonas rurales, pero no es en toda la región. Ahí por ejemplo, en
los invito, la defensora del pueblo, ella misma me manifestó de la presencia de la fuerza pública que ha permitido la normalidad y el flujo que está ocurriendo allá. Pero los sitios donde tuvimos desplazados, que fueron las confrontaciones recientes del último mes, son esos dos que le están mencionando. Eso no significa que no hayan estructuras en otra región, en otra área, en otro sector, pero no afectando críticamente, como dicen, como lo manifestó ahorita Juan. Pero, ministro, ¿cuál es el porcentaje del Catatumbo, del territorio total del Catatumbo, que, como usted dice, no tiene problemas de orden público o los tiene en mucha menor medida? Porque muchos de los municipios en los que más gente hay, yo entiendo que son los que están en mayores líos. Alrededor de un 70%, y las variables que nosotros medimos de que ese 70% esté en un riesgo por debajo del promedio de orden público allá en la zona del Catatumbo, pues obedece a medir, por un lado, los homicidios, desplazamientos, confinamientos, actividad económica, capacidad de ejercer la gobernabilidad por parte de las autoridades allá. Y con esas variables, pues se revisa. Y eso no es fijo, eso es en constante interacción. Pero sí nos permite tomar una decisión en dónde focalizar nosotros la criticidad o más bien la capacidad crítica que pueda afectar el actor ilegal en la zona. Uno podría decir, a una persona, por ejemplo, en el exterior, viendo lo que está pasando en Colombia o simplemente escuchando una noticia, creería que toda Colombia está totalmente destruida, totalmente acabada, pero no es así. Creo que se ha visto en fin de año cómo la gente ha concurrido a todo lugar, pero no son zonas, no es todo el territorio colombiano y lo mismo, no es todo el territorio Catatumbo. En 70% está por debajo de ese promedio de afectación del orden público. Bien, ministro, yo le quería cambiar de tema para hablar un poco de lo mismo, porque tiene todo que ver con esto. En las últimas horas se ha conocido un documento judicial en los Estados Unidos que señalaría que el señor Diosdado Cabello, el que fue o sigue siendo tal vez el segundo del régimen chavista en Venezuela, viajó entre 2022 y 2024 regularmente a pistas aéreas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Para qué? Para garantizar el paso seguro de la cocaína en territorio venezolano. ¿Ustedes tenían una información sobre esto o es algo nuevo para ustedes? La apreciación que tenemos nosotros sobre el flujo del tráfico aéreo ilegal para mover drogas es que prácticamente en Colombia no hay ese tráfico aéreo ilegal, pero sí ocurre en los países vecinos. Lo que veíamos nosotros en los diferentes análisis es que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ahí se activaban las trazas aéreas ilegales, especialmente cerca a la frontera de Colombia que tenemos ahí en Arauca y también en el Bichada. Ya los actores que estuvieran interviniendo ahí no tenemos esa información precisa, pero sí tenemos la información de que desde Colombia salía la droga o sale la droga vía terrestre o llega vía fluvial al otro lado y ahí lo colocan en aeronaves y sale a los países consumidores. Y por el lado Pacífico y el lado el Atlántico y también por el suroriente ya lo hacen por vía o marítima o fluvial. De allí que el enfoque de nosotros es controlar aún mejor las fronteras para contener este cáncer y que no salga del país. Es más, ni siquiera se produzca, sí, porque ya cuando sale ya es muy complejo neutralizarlo. Ministro, y finalmente usted tiene información, entiendo, en el Ministerio de Defensa sobre un éxodo que ha habido en las últimas horas de cabecillas del ELN y de alguna sección o fracción de las disidencias de las FARC hacia Colombia. Disidencias y guerrilla del ELN que es binacional y que operaba particularmente en territorios fronterizos con Colombia. ¿Qué tan grande ha sido el regreso de criminales de estas dos estructuras hacia nuestro país? Los cabecillas principales del cartel del ELN, de la segunda Marquetalia, por ejemplo Iván Márquez, que no sabemos exactamente cuál es la suerte de él, si está vivo o está muerto, y si está vivo, en qué condiciones lo está, pero también del Tren de Aragua, es que allá en Venezuela se van a sentir menos seguros. Y eso ha generado que intenten buscar aquí algunos
lugares donde tienen estructuras criminales y les permita mantenerse vivos, porque aquí el mensaje ha sido claro de la comunidad internacional: cero tolerancia con los carteles de narcotráfico. Nosotros hemos activado toda la red de inteligencia, pero articulado también con la comunidad de inteligencia, incluso intercambiando información con los Estados Unidos para que podamos afectar críticamente estos cabecillas. Por alias Pablito hay una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. También recompensas similares hay por Antonio García. Y también del lado colombiano, por alias Silvana o alias Ramiro, también hay otras recompensas importantes, pero será la inteligencia y la evolución que nos permita afectar críticamente estos cabecillas. Pero, ministro, le quiero puntualizar, estas personas que usted ha mencionado, usted mencionó dos, Antonio García y Pablito, ¿esas dos personas estaban en Venezuela y lo que ustedes creen es que han regresado a Colombia? Sí, la información que nosotros manejamos es que ellos utilizaban la zona fronteriza para estar o en Venezuela o en Colombia, moverse rápidamente. Son 2.200 kilómetros de frontera que compartimos con Venezuela y estos criminales aprovechan pues obviamente esa extensión y también unos pasos porosos que les permite, digamos, interactuar. Pero una hipótesis en este momento que tenemos, o la información que tenemos en este momento mejor, es que ya la probabilidad es que vayan a estar más del lado colombiano que del lado venezolano. Y eso parece comprobar, porque los hechos son tosudos, que si los señores ahora están regresando a nuestro lado es porque allá los protegía el régimen de Maduro. En este momento, con todas las acciones que se están haciendo, se sienten menos seguros en Venezuela. O sea, sí. O sea, vamos a neutralizar a estos criminales y por eso motivo a todos los colombianos, a todas las personas que nos den información para atacar a estos criminales. Bueno, ministro, usted seguramente estará hoy en la manifestación que ha convocado el presidente de la República. Si lo ve, dígale que mucha calma y diplomacia. En estos momentos, como lo hemos expresado, nosotros como país necesitamos esa cohesión, esa serenidad que mencionan todos ustedes. Y también es importante que, digamos, en temas diplomáticos, pues eso lo maneja el señor presidente de la República como jefe de Estado. Con Estados Unidos tenemos una relación muy fuerte, estamos cada vez avanzando en tener mejor cooperación para derrotar esta amenaza común que es el narcotráfico. Y a nivel interno también hay que tener prudencia, porque uno ve, y por eso el comunicado que hice ayer, de personas que son incendiarias, promoviendo ataques a la institucionalidad colombiana, promoviendo que adelanten hostilidades contra la institucionalidad democrática constituida aquí en Colombia, y que la encabeza obviamente esta institucionalidad el señor presidente de la República, que es elegido democráticamente y es un presidente totalmente legítimo. Entonces hay personas que promueven al odio internamente, y aquí el llamado es también a los colombianos, a todos los colombianos, especialmente aquellos que han lanzado ciertos ataques para promover temas hostiles que inclusive podrían catalogarse algunos, y eso ya lo determinará las autoridades, si eso es también traición a la patria. Pero nosotros seguimos aquí unidos y avanzando firmemente de la mano de todas las naciones para derrotar el crimen que tanto nos afecta, que es el narcotráfico. Muchas gracias a todos. Ministro, gracias. Buen día para usted. A usted, muy amable. Feliz día.